Pensamos en construir un encuentro gordo o un espacio para encontrarnos diferentes personas que estábamos desarrollando activismos gordes. Yo creo que hace ya varios años, pero para nosotras un momento como hito, un momento como icónico de esta posibilidad de conversación fue cuando estuvo Erika, una compañera mexicana aquí en Bogotá en el 2016. Este es un encuentro que yo creo que muchas de nosotras estábamos soñando, que estábamos pensándolo, que yo desde hace 5 años también traía en la mente y que había conversado justamente con todas las gordas sin chaqueta. En ese momento pues apareció esta conversación de a veces nos sentimos un poco solas en los activismos que estamos haciendo, que sería muy chévere como tener la posibilidad de vernos, de encontrarnos con otras, con otros. Y ahí como que se sembró esta semillita para nosotras como colectiva. La vemos a los ojos y le respiramos. Bienvenida. El encuentro era para nosotras importantes por dos cosas fundamentales y era primero el poder encontrarnos entendiendo que nuestras luchas parten del acuerparnos, entendernos desde la piel, desde la gordura, desde nuestras estrías, desde nuestro cuerpo, el vernos. Y el otro era reconocernos en el activismo, ¿no? Entonces había la necesidad de ponerle cuerpo, presencia a todas esas activistas que estaban en los distintos territorios haciendo este movimiento y que no habíamos visto, que habíamos leído, que habíamos escuchado, que habíamos conocido a través de sus producciones, de sus apuestas, pero que no teníamos pues la cercanía. Entonces creo que eso era muy importante. Otra cosa que hacía importante era reconocer el activismo a nivel territorial, cómo se estaba llevando en los distintos territorios, en qué estaban las discusiones, cuáles eran los puntos que se estaban trabajando, pues porque teníamos solo la visión de aquí, de Bogotá, nosotras, y pues era importante encontrarnos y reconocernos para entender en qué estaba el activismo gordo en la Via Yala y la diáspora africana. ¿Por qué llegamos acá? También porque ya sabemos un poco pues cómo llegamos, pero hay un motorcito que nos llevó a decir sí a esa invitación y a mover los recursos que pudimos mover y todo lo que movimos para estar acá. Entonces quisiéramos escucharlas rápidamente, escucharles pues qué están esperando que pase acá. Esto de tejer más lazos entre cuerpas trans y cuerpas gordas, porque siento que de alguna forma estamos en muchos procesos así que son muy similares en cuanto a vinculación, lo que significa reconocer nuestros cuerpos en los espacios y que la morfología de nuestros cuerpos, o sea, están absolutamente marcadas por un proceso de subjetivación colonial, ¿verdad? Creo yo, me animaría a decir que va a ser muy sanador para mí y para muchos de los que estamos aquí. Siempre he tenido la sensación de que el fracaso es más el lugar que habito, por lo tanto, cuando las cosas salen muy bien, tiendo a asustarme mucho. Y eso es lo que siento un poco ahora, ¿no? Como no estamos acostumbrados a que nos quieran tanto, nos traten tan bien, se pongan tanto en nuestro lugar. Entonces es como, wow, qué lindo, pero no sé, es como esa tranquilidad a la que uno no está acostumbrada emocionalmente, ¿no? La verdad es que para lo que nosotras estamos queriendo pensar juntas y queriendo decir juntas, esto es una gran oportunidad, ¿no? Que lo que estamos haciendo ahora también nos sana a nosotros, nos sana a nuestro árbol genealógico. Y creo de que a pesar de todas las memorias vinculadas al dolor, vinculadas a la exclusión, a la soledad, el que podamos estar acá es algo para celebrar. Y poder disfrutar y posta enriquecerme porque son gente muy hermosa, son gente que sabe un montón y gente que labura el activismo gordo desde muchas aristas distintas. Y eso me parece lo más enriquecedor, porque si no uno por ahí se queda con el activismo gordo que hace uno. Y como hablábamos recién, que para mí la gordura le da al cuerpo mucha personalidad. Somos muchos gordes, pero ninguno es igual al otro. Ninguna gordura es igual a la otra. Justo dentro del objetivo del encuentro está el que podamos conocernos un poco más allá de la imagen del activista, sino más desde cuáles son nuestros puntos de encuentro, los cuales nos han llevado acá. En ese sentido, ya que somos 20 personas, voy a pedir que aleatoriamente 10 se pongan en el centro y formen un círculo y las otras 10 forman un círculo afuera de este primer círculo.
Para nosotras era como muy importante poder abordar las temáticas que más nos estaban, digamos, como cuestionando, y una de las cosas que nos atravesaba a todos de diferentes maneras obviamente, pero que lo vivíamos en nuestros diferentes territorios, es la cuestión del racismo y la colonialidad. Entonces era necesario, digamos, no solo que dentro del encuentro tuviéramos un espacio donde pudiéramos hablar de la particularidad de tener una experiencia gorda en Abya Yala y como parte también de poblaciones de la diáspora africana, y otras dinámicas, digamos, que han cruzado la historia de nuestros territorios y que atraviesan nuestras cuerpas. También sentíamos que necesitábamos que el nombre del encuentro recogiera esta particularidad. Por eso quisimos llamarle Primer Encuentro Gordes de Abya Yala y la diáspora africana, porque sentíamos que era central como explicitar así desde el inicio, desde el nombre del mismo encuentro, desde dónde estábamos hablando. Su documento de identidad representa su identidad de género, dar un paso adelante. Usted ha sido víctima de burlas por el color de su piel, dar un paso atrás. Usted cuenta con estudios universitarios, dar un paso adelante. Usted era comparada con sus hermanos o familiares o humillada en público por su cuerpo, dar un paso atrás. Quienes tal vez no estuvieron en la coordinación del encuentro, ¿qué fue lo que les transmitió el nombre? Si es que estaban familiarizados con los conceptos de Abya Yala y la diáspora africana, ¿y qué son esos conceptos para ustedes tal vez? Solamente centrarnos en llamarnos como una comunidad desde Latinoamérica, es centrarnos en seguir como legitimando toda esta historia de colonización, ¿no? Toda esta historia de conquista, entre comillas, ¿no? De parte de los colonos españoles hacia esta parte del mundo. Entonces creo que es muy importante poder ponernos en un lugar en el mundo en donde se puedan recuperar todos esos conocimientos, todos esos saberes, ¿no? Y desde el activismo gordo creo que es muy importante como recuperar eso, ¿no? Porque estamos en ese territorio, o sea, no somos como personas gordas de Europa, no somos personas gordas de Estados Unidos, somos personas gordas de este contexto territorial. Yo nunca he tenido la necesidad de nombrarme políticamente una identidad a partir de mi color de piel, ¿sí? Y creo ahora que no tengo que hacerlo, ¿sí? Como que no, porque tengo todos los privilegios de ser blanca. Entonces no tengo por qué hacer de mi blanquitud una identidad. Que se trata de reconocer algunas cosas, no para reivindicarlas, por supuesto, o sea, que no para pararse desde ahí, pero sí para reconocer y para ir en la destrucción de eso. O sea, porque el antirracismo es ponernos en la lucha de la destrucción de eso y tenemos que ser distinta gente haciéndolo, ¿no? No basta con decir, cumplí la cuota, tengo una amiga trans, una amiga negra, no se trata de eso. Se trata de cómo uso mi privilegio para que mis compas negras, también desde el trabajo que yo hago, tengan una visibilidad para ser leídas, para ser vistas. Y ese es el paso que yo tengo y eso yo tengo que acceder y decir, bueno, aquí están las herramientas que yo tengo y las voy a poner a disposición. Que la blanquitud también sea una raza, porque cuando hablamos de racialización parece que solo los cuerpos negros e indígenas son raza y la raza blanca también es una raza, ¿cachai? Como que, no sé, ella siempre coloca ese espacio de crítica así como que tenemos que tratar la blanquitud también como una raza, como la raza hegemónica que quiso destruir, pero no, los racializados no son solamente las personas negras, indígenas o piel marrón, así. El antirracismo debe ser una prioridad para el activismo gordo y como también, si la respuesta es sí, que prácticas antirracistas estamos incorporando o deberíamos incorporar en nuestro activismo, ¿no? Hay momentos y hay escenarios en los que yo siento que lo que tengo que hacer es callarme y tratar de escuchar a otras personas y tratar de comprender a partir de allí entonces cómo es que deberíamos pensar estas cosas y cómo debemos empezar a actuar en razón de ellas también. Yo puedo decir soy antirracista, pero no puedo pretender que soy antirracista como lo eres tú. Entonces tendríamos que ver, ¿no? O sea, eso es ver qué es, si es una calza, si es una ropa que se pone este colectivo o qué es, ¿no? Compañeras blancas, yo pienso que es importante asumir o papel de pesquisar
sobre branquitude, estudar, se juntar coletivamente, conversar sobre ser uma pessoa branca num continente racista e não esperar que sempre nós, pessoas negras, venhamos conversar sobre o que é o racismo. La principal reflexión es cómo el activismo gordo no puede estar desvinculado del antirracismo. El entendimiento de que existen múltiples opresiones que recaen sobre los cuerpos de forma simultánea y que generan experiencias de opresión o experiencias de privilegio, incluso ambas conviviendo de forma simultánea. Nos dimos cuenta de la necesidad que teníamos de hacer un trabajo de autorreflexión y también de reflexión colectiva sobre cómo nos cruza este tema en particular en cada uno de nuestros territorios y cómo se materializa en nuestro activismo gordo y en nuestras prácticas políticas concretas. También se evidenció pues que tenemos muchas diferencias, que las historias de nuestros territorios y nuestras historias personales se cruzan por estas opresiones de manera diferenciada y por eso también las ponemos en lo político de manera distinta, pero que eso no quita que podamos hacer alianzas o articulaciones o que podamos crear espacios donde podemos complotar colectivamente dentro del activismo gordo. En las discusiones que teníamos de planeación, como que identificábamos que el deseo, el cuidado, el afecto, el amor son cosas que han estado negadas para las corporalidades gordas. Entonces decidimos que ese tenía que ser un eje. Por lo general, las personas gordas tenemos que agradecer que nos quieran, porque como estamos en el lugar de lo negativo, pues no hay derecho para nosotros. Entonces queríamos traer eso sobre la mesa y ponerlo en tensión y además que cruzara con los otros ejes. Nos vamos a crear en la imaginación, porque el deseo también tiene que ver mucho con lo que imaginamos y después vemos cómo se concreta, cómo no. Entonces la primera pregunta para hacerse una imagen rápida es ¿qué es para vos el deseo? Del 1 al 5, ¿cuánto crees que te mueves en espacios donde tu cuerpo o identidad no entra en el circuito del deseo o en el mercado del deseo? Dentro de algunos espacios feministas hay unos cuerpos que se vuelven sí, como más eróticos, más deseables, que pues fuera de ese contexto una vez un moco pegado en la pared, ¿sí? Entonces yo tengo como esa misma sensación de bueno, aquí sí, pero allá no, incluso aquí sí, pero a veces. Me permití desear o me permito desear o imagino que la gente me desea porque es lo último que hay disponible por gorda. O sea, quienes sobran me desean y no quienes yo quisiera o quien fuera el ideal. No es un lugar fácil porque es un lugar súper doloroso, así, porque es como una negación del cariño también, como que te han negado esa parte del cariño, no necesariamente sexual, pero como del afecto, así. Nos han negado ese lugar tanto que de repente como empezar a reclamarlo, creo que es un proceso que el activismo gordo está llegando, así, o sea, lo estamos haciendo. Por ejemplo, este encuentro para mí es eso, mucho, así como es también dejar de pedirle ese afecto, ese deseo a las personas como hegemónicas, por ejemplo, que también creo que es algo que a veces quedamos mucho como en la expectativa de esperar que, no sé, la hegemonía cambie y eso se va a demorar mucho tiempo. Creo que el activismo gordo hace súper ese ejercicio importante de que deje de ser nuestro problema, porque no es así, un problema estructural, es un problema de opresión estructural, así es el mundo que está hecho para personas flacas, personas blancas, personas heterosexuales. Creo que es tan importante hablar de responsabilidad afectiva en ese sentido, sobre todo para los cuerpos disidentes, y también entender de que en una vinculación entre un cuerpo hegemónico y un cuerpo que no lo es, hay relaciones de poder muy marcadas que no se pueden superar. De una realidad trans no binaria, gorda, no es una posibilidad. Porque por un lado, o sea, también esto de la no binariedad, ¿verdad? Es como ser un fracaso transexual y ser un fracaso de marica. Nunca se toma en cuenta la vejez, ¿no? Y entonces todavía eso nos pega más. Porque si de por sí gordas no somos deseadas, gordas, viejas, menos. El ser mujer gorda y el ser negra es como una contradicción entre
ser no deseable y desechable por ser gorda, y al mismo tiempo ser exotizada y hipersexualizada por ser negra. Ser gorda y ser machorra genera esta rareza, ¿no? Que aquí se me ve muy absoluta y todo, pero... Pero no es así todo el tiempo, ¿no? Y sí me expulsa de espacios donde... O sea, que suponen placer, el antro, las fiestas, o sea, hay lugares donde no me ven tan absoluta. Creo que sí hay una diferencia entre desear ser apreciada, querida, y otra cosa, querer ser deseada, ¿no? Creo que en la sociedad, así como la vivimos actualmente, el bombardeo mediático y mercadotécnico o mercadológico del placer nos lleva como a siempre estar deseando, ¿verdad? O tener sexo todo el tiempo, ¿no? Pero creo que esas angustias del deseo así exacerbado por tener sexo tienen que ver también con angustias muy personales. Tenemos esta mirada puesta para allá de todos los años que nos han negado, de todo el tiempo que no hemos podido como explorar nuestro deseo, que hemos deseado cuerpos a los que nunca íbamos a acceder, o si era como de una forma rarísima, y como cuestionando cuántas personas no nos deseaban. Y yo pienso que si podemos hacer un cambio de foco así y mirar para allá y, por ejemplo, no sé, desearnos entre personas gordas o generar alianzas así políticas con otros colectivos también, ¿no?, que tienen luchas similares, pensar formas que no sean heterosexuales o como heteronormadas, nuestra forma de vincularles el deseo, como poner la mirada ahí, en construir ahí, creo que es una propuesta así como irruptiva. Creo que en términos de conclusiones es que el tema no se agota. Creo que es una cosa que es algo que debemos seguir conversando, que debemos procurar en nuestros territorios o nuestros espacios más íntimos y en los que sintamos confianza, hablarlo, cuestionarlo y hacer un llamado también a los otros lugares en los que ocupamos, ¿sí? A los espacios feministas en los que interactuamos con otras luchas, a cuestionarnos el deseo también con las personas gordas, con las personas racializadas, con las personas con multicapacidades. Bueno, decidimos hablar de gordofobia médica por varias razones. Una de ellas es que creo que es uno de los puntos también de encuentro entre las diferentes formas de hacer activismo, pues como entre quienes nos encontramos para planear el encuentro. Hay un tema que creo que es como otro de los, como el segundo punto un poco que nos convocó a esto, y es un poco comprender que los activismos gordes trascienden esta mirada de que la dificultad con la gordura tiene que ver con un tema estético. Creo que eso es lo que nos distancia o nos diferencia de prácticas como el body positive o como esta línea, ¿no?, como plus size, y creo que uno de los ejes de análisis que posibilita que eso se quiebre o que se dé de otra manera diferente es justamente la lectura que hacemos del impacto que tiene el discurso médico en la forma en la que se reproducen y multiplican las violencias contra los cuerpos gordas. Queremos como una cosa muy concreta que saquemos hoy, o sea, lo más concretos posibles es cómo queremos ser tratadas en el consultorio médico y qué es lo que aspiraríamos, ¿no? Justamente incidir ya en política pública, poder decirle al Estado cómo quiero que sean esos servicios de salud, que por lo general es el ámbito más discriminador. Si las mujeres gordas somos deseadas o no, se habla con mucha frecuencia, pero la parte médica no es tanta porque todavía hay como, es un estigma muy fuerte respecto a lo médico. Porque una cosa es que seas guapa o no, bella o no, deseada, no, y otra cosa es la parte médica. O sea, la parte de la salud siempre te están diciendo que porque eres gorda estás enferma. Entonces esa parte es muy, muy importante porque además nos vincula con el Estado y los servicios médicos y de salud. Esa es la parte que nos hace sentir como muy concretamente cómo el Estado es violentador y es discriminador con nosotros, porque los servicios médicos son profundamente discriminadores. La medicina tiene un estigma en la formación
del médico, nutricionista, fisioterapia, de que el cuerpo gordo es un cuerpo enfermo. Se aprende eso en la universidad. Que todo cuerpo que llega tiene algo que hay que tratar, que hay que cambiar. Una cosa que yo pienso mucho, ¿no? Es una provocación de entender o que es la salud. ¿No? Una sociedad extremadamente enferma. Entonces, en una ciudad, en una sociedad enferma, ¿qué cuerpos habitan en esa ciudad? ¿No? Como emocionalmente nosotros y nosotras nos quedamos, nos sentimos. Y eso no es solo el cuerpo gordo. Yo creo que deberían, antes de terminar esta consulta, tener una nota con la nutricionista. También hay unos batidos que se llaman Herbalife que te pueden ayudar prontamente a bajar de peso, pero deberías tener conciencia de lo que estás haciendo. La rodilla, lo que te pasó es porque tu cuerpo tiene demasiado peso, entonces se vuelve torpe. Cuéntame, Pepita, Pepitita para la familia. Pepita Morales. Es que tengo un problema. ¿Qué problema? Cuéntame de tu rodilla. ¿Dónde te duele, Pepita? Todo lo que se llama rodilla. Todo lo que se llama rodilla me duele, todo. Con un par de inyecciones rapidísimo, el sábado estás perreando nuevamente. ¿Te parece? Sí. Muy bien, Pepita. ¿Puedes recetarle que cambie de amigas, por favor? No, claro que no. Yo no puedo hacer eso, solo su rodilla. Pero parece que está bien, solamente es el dolor, Pepita. Sí, no. Tranquilízate. Y no me va a pesar y me va a medir y eso. No, tiene que ver con tu rodilla solamente, ya me explicaste muy bien cuál fue la causa. Ay, qué bueno, tenía miedo. Me di cuenta que de todo el ejercicio lo que en realidad se busca es no ser juzgado al ir al médico. Y entonces eso trata la gordura como un problema moral y no político. Y es una carga moral la que nos trabaja en esos espacios de medicina o laborales o lo que fuera. Claro, y el juzgamiento pues es moral, no es político ni práctico. No solamente son de doctores naturales o en espacios, no sé, de yoga, o lo que sea, que no van al problema que tú puedes ir a buscar. O sea, no sé, me siento mal, no tengo asma, y es como, no, es que es porque eres gorda. Entonces, antes te van a hacer sentir culpable o mal, o te quieren encasillar, o te quieren ver la manera de que tienes que ser gorda antes de cualquier otra cosa, y que ese es el problema principal. Hablamos de salud mental, hablamos de la mente, del cerebro, de la inteligencia, como si eso no perteneciera a un conjunto, ¿no? A mí algo que me ha ayudado es pensarme en conjunto, ¿no? Yo no tengo un cerebro con el que voy a trabajar, por ejemplo, ¿no? Yo trabajo con todo mi cuerpo. También nos preguntamos no solo sobre cómo quisiéramos que nos atendieran en los centros médicos, sino cómo quisiéramos que nos acompañaran las personas que van con nosotras. En general coincidíamos en que a veces nosotras, que somos quienes estamos siendo agredidas en ese momento, no tenemos las herramientas o pueden que entendamos perfectamente que deberíamos reaccionar de determinada manera, pero ante la situación nos inmovilizamos un poco. Y si la persona que está a nuestro lado, que quizás precisamente como no es quien está viéndose en esa situación, asumiera un rol más activo también de intervenir y de apoyarnos en ese momento, pues la situación podría ser distinta. Dentro de las conclusiones frente al eje de discusión de gordofobia médica, creo que resaltaríamos, no sé, 3 o 4 elementos principales. El primero, que creo que ya había sido como un asunto que habíamos abordado algunas personas desde nuestros lugares de activismo, y era el reconocimiento del impacto que tiene la patologización de la gordura en la forma en la cual las personas gordas somos tratadas. Pensar una salud integral y no solo salud mental, sino emocional. O sea, cómo sanarnos también nosotras de esa discriminación, cómo vivir con esa discriminación, cómo enfrentarla y cómo cambiarlo. Yo creo que es importante aquí pensar en protocolos de atención médica, que siendo protocolos médicos podrían tener un sentido obligatorio, que tiene que ver con derechos humanos, porque al final de cuentas el derecho a la salud es un derecho humano, no es un favor. Entonces, si no eres atendida como deberías de haber sido atendida, están lacerando tus derechos humanos y puedes quejarte. Entonces, pensar en la salud como
un estado de pleno de bienestar y la reducción de escenarios de malestar nos llevó también a entender que hablar de gordofobia médica es también hablar del derecho a la ciudadanía, ¿no? Como del acceso a la ciudadanía y la posibilidad de ejercer libremente la ciudadanía, que cuando hablamos de gordofobia médica y cómo se materializan los diferentes espacios de lo social y en la experiencia individual, nos damos cuenta que hay una limitante en el acceso a los diferentes elementos que se vinculan con los derechos, ¿no? Entonces, sí hay una afectación en la participación, hay una afectación en el derecho a la ciudad, hay discriminación en los espacios laborales, hay discriminación en los espacios, digamos, educativos, hay violencias que se sustentan en la gordofobia médica también, o en el discurso de la gordofobia médica, y identificamos elementos comunes, por ejemplo, como el dejar de acceder, no sé, a la cita médica o a los sistemas de salud porque tenemos miedo, porque no nos sentimos reconocidas en nuestra experiencia personal, y empezó a aparecer también como esta necesidad de comprender estructuralmente lo que está en el fondo, y que hablamos pues también como de unas repercusiones o unas consecuencias en la salud de las personas gordas que son muy muy graves y que principalmente tienen que ver con el reconocimiento de la ciudadanía plena. Yo me llevo como la gran experiencia de mi vida, que me hubiera gustado que sucediera un poco antes a lo mejor, porque había ya como muchas cosas que tenía que reafirmarme y que me hubiera gustado que hubiera pasado antes, pero que ahora creo que por algo está sucediendo y creo que me va a aventar a hacer como nuevos proyectos con los nuevos cuestionamientos que traigo, ¿no? Que eso es como muy importante para mí. Este ha sido por un lado como un nido de autocuidado y también de promover mucha reflexión para ver cómo vamos a seguir, porque probablemente no se resuelve aquí. Yo lo veo esto como un impulso y un proceso de cómo seguimos como elaborando y haciendo en otros momentos también. E o que eu penso como horizonte para essas militâncias eu me fez assim, esse encontro aqui me fez acreditar muito no afeto, na potência da união, de se encontrar com pessoas e coletivamente buscar, né? Las compañeras, sin darse cuenta, nos unieron a muchos compas que estábamos distribuidos en la Abya y la diáspora africana. Nos juntaron y nos hicieron mostrarnos entre nosotros las cosas. Por ahí si no nos conocíamos o conocernos desde otro lado y abrazarnos. Yo creo que todos nos vamos con un poquito más del otro y nos lo llevamos a nuestras regiones donde militamos muy solos. Y eso es multiplicador. Yo creo que va a haber un antes y un después para el activismo gordo de este encuentro. El haber venido y encontrado gente que también es muy comprometida, que ha tenido un camino difícil, que no es fácil, ¿no? Cuando se dice Fatsoy o movimiento gordo se piensa como que todo es jocoso y pues no, o sea, también tiene una parte de la herida, pero bueno, han encontrado estrategias que para mí son muy valiosas de replicar, de incorporar y de seguir trabajando, ¿no? Como también una especie de amistades, ¿no? Aunque no nos conocemos tanto, porque yo en realidad es la primera vez que las veo en persona, pues sí creo que se ha generado una bonita amistad y eso pues a la larga se convierte en una fortaleza para que el movimiento no sea algo esporádico y desaparezca, ¿no? Sino que se mantenga, aunque se vaya transformando. Pienso que todo es un continuum, ¿no? O sea, pienso que ninguna cosa es aislada ni siquiera ocurre por primera vez, ¿no? Creo que hay un continuum, creo que no hay la necesidad de marcar este encuentro como el hito definitivo del activismo gordo, sino como una continuidad, y en tanto se reconozca como continuidad de cómo ha sido posible, cuáles fueron los esfuerzos que lo hicieron posible, no solamente de quienes lo han organizado, sino de quién empieza a hablar del cuerpo gordo, de quién empieza a pensarse gorda, que ha sucedido eso ya desde hace algunos años.
Y al ser un continuum, pues también habrá que pensar en que se abren muchas vetas para las personas que participaron y sus entornos inmediatos cuando vuelvan a sus lugares, como también para quienes no están y quienes de alguna manera la existencia del encuentro tiene que tocarles en algún modo. Y este encuentro es genial porque nos estamos reconociendo, abrazando, sobre todo entendiéndonos como personas que no estamos solas y que no estamos tan locas había sido con las cosas que sentimos y vivimos. Esa es la cuestión, por sobre todo, que sentí así muy fuerte en este espacio, así una necesidad de cuidado para las personas gordas, para que no sientan vergüenza sobre lo que significa su peso, sobre lo que significa su masa en el espacio, ¿verdad? Al contrario, hay como esta propuesta de fusión que es así muy linda, ¿verdad? De una masa corporal que es gigante, que es desbordante, que pesa mucho, ¿verdad? Y sí, nuestros cuerpos pesan como pesa nuestra voz, ¿verdad? Y creo que esas son cuestiones importantes que este encuentro potencia, por sobre todo. Me parece muy, no sé, mágico que nos hayamos podido encontrar en medio del caos. Esto parece como realismo mágico, ¿no? El mundo se está cayendo a pedazos y nosotras estamos acá resistiendo, siendo capaces de frotar nuestros muslos así al pasar sin tener miedo de que otra persona te rechace. Hemos podido levantar cuestionamientos también. No porque somos gordas pensamos lo mismo todas, y eso es súper importante de marcarlo. Hay un tema de género, de clase y de raza que es imposible no ver. Por lo tanto, cuando nos vemos gordas nos vemos también con las caras de India, nos vemos también del espacio donde crecimos, donde estudiamos, quien tuvo acceso a educación. Entonces, como siempre, mi crítica es como de estos feminismos que no se miran al espejo y no se ven la cara de India. Yo creo que también las gordas tenemos que ser capaces de mirarnos al espejo y comenzar a activar desde las particularidades que nos sitúan de acuerdo a los espacios geopolíticos donde vivimos. Fue maravilloso poder estar entre tantas corporalidades gordas, como poder realmente tener un espacio donde todas las cuerpos son similares a la tuya y donde te sientes en la comodidad de saber que hay muchas cosas compartidas. Eso fue maravilloso de experimentarlo. También fue como muy importante volver a sentir eso que decimos siempre de que lo efectivo es lo afectivo, y creemos que eso también se hizo real en el encuentro. Dejó abiertas más preguntas que conclusiones, y creo que una de las grandes enseñanzas del encuentro fue, al menos para nosotras, aprender a también cómo lidiar con nuestras expectativas, porque creo que al principio teníamos unas expectativas como bien distintas, principalmente la idea de consolidarnos como un movimiento social o tener unas agendas en común, o sí como generar algo un poco más armado y estructurado. Y pues a la final lo que el encuentro nos mostró, justamente como lo mencionaba Lu, es el dinamismo que tiene la lucha social. Fue para nosotros muy importante el tener espacios para discutir, y pues eso recalca la necesidad, como dice Diani, de tejer estos espacios en los que discutir desde las diferencias sea posible, en donde podamos reconocernos desde las individualidades y también desde las capacidades que tenemos de cuestionarnos, de transformarnos y de crecer en nuestras apuestas, tanto individuales como colectivas. También fue muy importante darnos cuenta que la rabia es una emoción movilizadora, que la rabia no es mala, que la rabia es la que nos lleva a una necesidad de encontrarnos y de hablar, de sacar, pero también encontrar que el amor nos une, ¿sí? Que siento que fue muy revelador podernos abrazar, fue muy revelador el contacto, algo que se nos ha negado a las corporalidades gordas, por monstruosas, por feas, por ayeptas. Entonces fue vernos, tocarnos, sentirnos, abrazarnos y quedarnos abrazadas más de 2, 3, 4, 5 segundos, y en ese momento descubrir que esta lucha finalmente también es una lucha colectiva, y a quienes nos fluye hacerlo en manada es una chimba, y nos acompañamos y nos escuchamos
Creo que fue un proceso sanador y liberador, pues particularmente para nosotras y esperamos que también para las personas que participaron en el encuentro.